Conversatorio de egresadas y egresados de la maestría en estudios amerindios educación bilingüe de la Facultad de Filosofía. Hoy nos acompañan la maestra Irla Elida Vargas del Ángel. Ella es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México, licenciada en educación con especialidad en español por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Hidalgo, maestra en estudios amerindios y educación bilingüe por la UAC. Actualmente cursa el doctorado en desarrollo humano. Ella es hablante de lengua náhuatl y certificada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Consejo Nacional de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en Estándares. También ha impartido ponencias en diferentes espacios universitarios, nacionales como internacionales, sobre la temática indígena, interpretación, traducción, así como los derechos lingüísticos. También nos acompaña la maestra Cintia Araceli Montaño Ramírez. Ella es candidata a doctora en lingüística por la Universidad de California, Berkeley. Es licenciada en letras clásicas por la Facultad de Filosofía de Letras en la UNAM y maestra en estudios amerindios y educación bilingüe por la UAC. Sus intereses se centran en la documentación léxica para la revitalización lingüística del Mixteco del sur de Puebla, en las actitudes lingüísticas de la comunidad transnacional mixteca Puebla-Nueva York y en la revitalización en contexto de diáspora de la comunidad chinanteca en California. Y bueno, también por último, nos acompaña el maestro Luis Mauricio Martínez. Él es originario de Celaya, Guanajuato, es licenciado en Cultura y Arte por la Universidad de Guanajuato, es maestro en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe por la UAC. También es especialista en diseño, ejecución y análisis de resultados de proyectos culturales con enfoque intercultural. Ha realizado investigaciones e intervención comunitaria en regiones indígenas de San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca y Guanajuato, enfocados en la literatura y lenguas indígenas, la migración indígena y educación indígena también. Actualmente tiene a su cargo la coordinación de publicaciones en la Facultad de Filosofía de la UAC y cursa el doctorado en gestión de la cultura en la Universidad de Guadalajara. Bueno, agradecemos hoy su presencia en este conversatorio y bueno, como para empezar a que nos platiquen un poco, quisiéramos conocer cómo fue su experiencia en la maestría, cuáles fueron esos retos, esos aprendizajes, esas habilidades que les dio la maestría o que los motivó para quizás seguir con un doctorado o con los proyectos que ahora llevan a cabo. Quien quiera empezar está bien. Hola, bueno, gracias por la invitación. Y bueno, aquí está mi compañero de generación, Mauricio. Entonces, eso es interesante ver, estamos platicando este ratito de los diferentes caminos que hemos tenido cada uno. Y bueno, así yo vengo de letras clásicas y es otro mundo, ¿no? Y estar aquí, y fue mi primer acercamiento. Bueno, en ese momento, en la maestría, teníamos estas líneas de educación bilingüe, literaturas en lenguas indígenas y también lingüística. Entonces también fue mi acercamiento como tal a la lingüística y enfocándome al Dadabi o al Mixteco en sur de Puebla. Entonces para mí fue como una apertura a la lingüística, pero no solo a eso, ¿no? Sino a algo mucho más amplio, que tiene que ver en general con los estudios amerindios, ¿no? Como dice la maestría. Entonces fue muy enriquecedor venir como de una carrera de letras, en específico latín y griego, para estar aquí trabajando ahora con mi lengua, que es el Dandabi, y conocer a diferentes personas de muchos lados. Algo que me gusta de esta maestría es que en nuestra generación venimos de todos lados. Entonces eso fue algo muy padre, ¿no? Y los amigos que he hecho, que son colegas, amigos y también compañeros de generación, es algo que perdura y bueno, eso es lo que me ha gustado de la maestría y de estar ahora aquí compartiendo con Mau. Le agradecemos, por supuesto, aquí a la maestría, a la doctora Luz. En su momento me dio clases la maestra Selene, la doctora Latapí, que fueron de mis maestras.
Y bueno, enfocándome a la parte de la maestría, yo llegué a esta maestría porque justo buscaba, no sé si les ha pasado que a veces buscas algo que no sabes explicarlo muy bien, pero dices, quiero que tenga esto, y no sé si exista. Justo cuando yo estaba en esta búsqueda, di con esta maestría y dije, pues creo que va por ahí el camino. Y bueno, realmente yo ingresé a esta maestría con el interés de conocer un poco más en términos como más antropológicos, lingüísticos y sobre todo profundizar en los procesos de los grupos amerindios. Para mí era una necesidad dejar como esta línea de, que a veces es muy coloquial escucharlo en muchas personas de, ay, qué bonito, nuestras comunidades, nuestros hermanos, nuestros pueblos. Yo decía, es que eso no es, esa es la imagen que se tiene, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo está el proceso político, histórico, social, de eso que vemos y que a veces no entendemos? Entonces, para mí, entrar a esta maestría fue justamente situar la búsqueda en algo que me diera las bases para lo que yo venía desarrollando. Yo tengo una formación muy extraña, porque de formación soy gestor cultural. Cursé la licenciatura en Cultura y Arte, que fue la segunda carrera en todo el país que se abrió en esta línea de profesionalizar la gestión cultural hace 20 años de eso. Entonces, tenía un perfil como muy diverso en el que sabía como de mucho o como de poco. Entonces fue cómo focalizo esto que me interesa a mí, que derivé de la gestión cultural y que además en esa licenciatura, digo, me voy un poquito atrás para poder, como para que quede como más claro. Sobre todo lo pienso porque hay estudiantes que están ahorita y como para que vean los caminos que hemos tomado cada uno de nosotros. Entonces, en aquel momento en la licenciatura en gestión, cuando se llama Cultura y Arte de Gestión Cultural, todos mis compañeros se fueron a la parte de trabajar en teatros, en museos, en galerías de arte, y yo fui lo único que me fui de quiero conocer qué pasa con las comunidades originarias, con los pueblos indígenas. Entonces me decidí por un camino que implicaba conocer las comunidades, que fue la parte de la literatura indígena. Entonces, en esta parte como tan amplia dije, necesito un posgrado que me dé como las bases más teóricas de qué es lo que hay detrás para poder entender si es que quiero intervenir. De tal suerte que encontré esta maestría y lo primero que me llamó la atención, ya lo comenté bien la compañera y que eso me agradó bastante, fue la diversidad que hubo de compañeros y compañeras. Siempre he dicho yo que era de los chismosos que estaba ahí, porque todos mis compañeros eran, pues, tenemos una compañera Odam, la compañera Mixteca, un compañero Triqui, en fin, de distintos grupos. Y yo era junto con otros compañeros que andábamos, siempre digo yo, como de chismosos, porque no pertenecemos a un grupo, no somos hablantes. Yo en mi caso, pues crecí en Celaya, no tenía como este contacto directo con comunidades, pero era de, bueno, pues creo que algo puedo aportar. Entonces, cuando llegué a la maestría, no nada más encontré como esta formación que yo estaba buscando, sino como esta diversidad cotidiana, dejar de verla como esta parte en la que vas a escuchar al poeta, en la que vas a escuchar al ponente que sabe de lingüística, sino encontrar a los compañeros y compañeras que cotidianamente entendían las diversidades a partir del compañerismo. Eso fue lo que más me gustó a mí. Y efectivamente, somos de la tercera generación nosotros, entonces fue una generación todos éramos de fuera, no había, todos venimos de contextos muy diferentes, de formaciones súper contrastantes todas, y el aquí empezar a dialogar a partir de lo que los profes incluso nos ponían como una temática de este va a ser tu trabajo o este va a ser el ensayo, pero a partir de ahí se generaban como estos discursos de eso cómo lo estamos viviendo o quienes somos ajenos o ajenas, entenderlo de manera como más sustancial y no solamente como lo que dice el libro o lo que dice la investigación. Eso creo que fue lo que me atrajo de la maestría, fue lo que encontré y creo que al final es también como lo que se puede aportar, ¿no? A todos los que se interesan en esta maestría, lo que encuentras es eso, es como la diversidad cotidiana a partir del compañerismo y también como entender ya de manera más teórica esos procesos que a veces no quedan tan claros desde las instituciones, desde las colectividades. Entonces, ver qué es lo que hay detrás para poder también aportar. Y bueno, por ahí es un poquito de por qué ingresé a la maestría, qué fue lo que encontré, y bueno, ya iremos platicando. Tlazohkamati pampa technoski, ika noyolo nika ni istok, wan ni yolpaktok, nika ni walahtok. Teotlakilti, no Wampoyowa. Los he saludado en náhuatl y les digo que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y agradezco la invitación que me han hecho. Bueno, pues me siento efectivamente contenta de estar aquí. ¿Cómo fue mi ingreso a la maestría? Pues un cambio de vida, porque soy del estado de Hidalgo. Tuve que
mudarme a vivir acá durante esos 2 años y medio. Y bueno, el hecho de encontrar pues una ciudad nueva en donde teníamos que buscar desde dónde íbamos a desayunar y bueno, explorando así con los compañeros que, bueno, mi generación fue, creo, la más ácido, como la de mayor número, ¿no? Éramos 17. Y en ese salón tan pequeñito, y bueno, era una experiencia pues muy rica, ¿no? Varios de los compañeros somos hablantes de lenguas indígenas y muchos de fuera, de otros estados. Entonces nos reuníamos y en lo que pues rentábamos una casa entre todos para vivir, aminorar los gastos, ver cómo nos atendíamos, cómo nos asistíamos nosotros mismos. Pues le platicaba anoche a Cintia, ¿no? Nos íbamos a las gorditas pensando que era como lo más económico. Y desayunábamos 2 gorditas y un café y eran 80 pesos y apenas era el desayuno. Entonces, bueno, una cosa de, pues de andar viendo, de andar sufriendo, ¿no? Y para aquel tiempo, y luego nuestras referencias eran, ¿qué pasó? ¿Vamos a hacer la tarea? Sí, ¿en dónde nos vemos? Pues acá en la cocina de 37, ¿no? Era el precio de la comida corrida. Y esas eran como nuestras referencias, ¿no? Bueno, pues implicó ese cambio de vida, pero fue una experiencia muy rica en todos los aspectos. Yo siempre he tenido pues interés en mi lengua, pero en ese tiempo o no había o yo no lo había encontrado, pues los estudios sobre el náhuatl. Y entonces, pues bueno, yo estudié español como la especialidad, ¿no? Porque eso era lo que había al alcance y después esa misma especialidad me dio como las herramientas para aplicarlas al náhuatl. Y también, pues dentro de la maestría, muchísimas herramientas que me han ayudado pues para analizar el náhuatl, para participar en diferentes procesos de la misma lengua, como la normalización de la escritura, para hacer la interpretación, para hacer mi investigación en esto que son los procesos de interpretación del español al náhuatl, pero en los procesos de procuración de justicia. También participo en los procesos de salud, apoyando a los compañeros pues que tienen como pues la falta de comunicación porque las lenguas y las cosmovisiones son distintas, ¿no? Bueno, facilito entonces la comunicación con el personal médico y los pacientes y pues todas estas cosas que ahora hago con mucha más facilidad son herramientas que me dio la maestría. Y bueno, yo agradezco también esas pues enseñanzas, esas experiencias que nos dieron la doctora Selene, la maestra Paulina, que no me tocaban las clases en mi línea con ella, pero yo iba de metiche y bueno, sí aprendí allí con ella también y desde luego con la doctora Luz Lepe. Bueno, también me dio la maestría la oportunidad de vincularme con muchas otras personas, con instituciones, con universidades, incluso del extranjero, y pues bueno, hay algunas relaciones que continuamos. Y bueno, aquí vamos platicando. Bueno, gracias por contarnos su experiencia. Sí, es cierto que en la maestría, o sea, no solo podemos encontrar diversidad de egresados de la licenciatura que tienen como diversas licenciaturas, sino también como que pertenecen a
diferentes pueblos y bueno, y también gente que está interesado por los estudios de comunidades, pero que no pertenecen. Entonces, es muy enriquecedor como todo el diálogo que se da en las clases. Y ahora que mencionaban sobre su línea de investigación, ¿en qué línea de investigación estuvieron y cuáles fueron, si nos pueden contar quizás un poco de los proyectos que desarrollaron en la maestría y cómo fue un poco su proceso también? Bueno, pues para mi proceso de investigación yo batallé un poco, primero para delimitar como el tema, porque yo decía, bueno, pues sí, soy hablante de náhuatl y quiero hacer algo como de literatura, pero pues la doctora Lepe se encargó así como de situarme, ¿no? Y me dijo, bueno, pues sí, qué bien que de literatura, pero yo no te veo en esto que estás planteando aquí, qué es lo que tú haces, ¿no? Y entonces, pues lo que en ese tiempo yo hacía mucho era la interpretación. Y entonces planteé mi tema de tal manera, buscando como los recursos estilísticos dentro de la interpretación. Pero después nos dimos cuenta como que no había mucho para buscarle por ahí, y porque más bien era una interpretación pues adaptada al contexto, ¿no? Y resultaba a veces como cotidiana, claro, con sus dificultades, pero no había esos recursos estilísticos. Entonces dejamos ese tema y como para el final del segundo semestre cambié de tema, así con unas prisas, ¿no? Para hacer luego la investigación, pero sí me situé entonces en la interpretación y ya vi ahora pues los recursos no estilísticos, sino los lingüísticos y cómo se realiza esa interpretación del español al náhuatl en los procesos de procuración de justicia. Cómo se adaptan esos términos, cómo tenemos que hacer descripciones, explicaciones, porque no tenemos una equivalencia léxica directa, ¿no? Entonces, pues también dada mi experiencia y conociendo a otros compañeros que pudieran colaborar, se dio una experiencia muy rica porque sin planteármelo así, a los compañeros que invité eran de los diferentes municipios de la Huasteca. Entonces, hubo esa como representatividad, ¿no? Y pudimos analizar cómo se decían esas palabras que procedentes de un juicio que se hace en español se pueden trasladar al náhuatl y facilitar la comunicación de los procesos en donde a veces la persona que está imputada no sabe ni de qué se le acusa, ni por qué está ahí, ni cómo se llama la parte del proceso en la que va, ni quién le asiste o cómo tiene que ser su comportamiento, cómo se va a resolver, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre eso fue mi investigación y pues sí batallé. Y luego la otra cosa por la que batallábamos era por la bibliografía, porque también como es un asunto incipiente, entonces no había así como mucha bibliografía y teníamos que recurrir a instituciones pues especializadas. El ICIT nos apoyó mucho en eso y también bibliografía sobre todo de procedencia pues europea, sobre todo autores españoles, ¿no? Que son los que trabajan mucho como con este tema de interpretación y traducción. Y bueno, pues así fue mi camino de la investigación. Bueno, me voy a ir otra vez un poquito para atrás. Cuando estaba en la licenciatura, tuve una materia que se llamó Arte y Patrimonio Cultural, que veíamos todas las vetas del arte ligado al patrimonio. Entonces tuvimos una clase, una sesión
del patrimonio de los pueblos indígenas, y ahí tuvimos un tema que era literatura indígena. Ahí escuché por primera vez el nombre de Natalio Hernández. Yo no sabía quién era Natalio Hernández, no sabía qué era la literatura indígena, pero recuerdo que esa materia, ese tema y ese nombre, y escuchamos unos poemas de él, pues me abrió como una perspectiva, que dije, yo iba clavado como en la literatura, y dije, pero ahora quiero literatura en lenguas mexicanas, ¿de qué va? ¿De qué se trata? Bueno, hice una tesis me empecé a meter al tema, en fin. Hice una tesis en la licenciatura sobre análisis hermenéutico del discurso de 3 cuentos, uno tzotzil, uno purépecha y uno wixárika. Y fue como mi acercamiento en la parte del discurso. Entonces, cuando llegué a la maestría, yo decía, yo quiero meterme de lleno a la parte de analizar la literatura indígena, a entender el discurso, la parte simbólica, la estética. Pues no hice nada de eso. En su momento yo decía, cuando me daba coraje, es que no supe defender mi tema. Pero también entendí con el tiempo que fue la posibilidad de abrir la mente a otras líneas. Entonces yo venía con la idea de, la doctora Luz me tiene que ser mi directora, y yo voy a estar yo venía como casado con eso, y pues no, me tocó otra línea, como dijo la compañera, quizá vieron, no, piensa que va por aquí, pero va a ser mejor acá. No sabemos qué pasó. Pero al final, lo que yo quería aquí hacer era análisis del discurso de la literatura purépecha, que es una línea que me interesa bastante por cuestiones familiares de la literatura purépecha. Entonces, al final no quedó en esta línea, me fui a la parte de educación, pero sí, lo que sí, decía en su momento, lo que sí logré defender es no quitar la parte de la literatura purépecha. Mi investigación al final quedó como, a ver, déjenme si me acuerdo cómo lo explicó siempre, fue la creación de un recurso didáctico para el acercamiento a la cultura escrita en infancias purépechas migrantes. Eso fue lo que yo hice. Trabajaba yo en ese momento, hace tiempo en León, Guanajuato, y trabajaba con comunidades migrantes en una escuela intercultural que tenía niños y niñas purépechas, niños y niñas nahuas, mixtecos y no me acuerdo de qué otro grupo. Entonces yo los conocía, y cuando aquí me dijeron como que estaría más interesante que te fueras por esta línea o que abrieras la posibilidad de buscar algo más allá que análisis del discurso, dije, pues bueno, voy a volver a donde ya estaba antes, que era esta escuela intercultural. Me acerqué con ellos y lo que hice fue, aparte de las bases teóricas, de los recursos pedagógicos, los recursos didácticos y toda la parte jurídica de los derechos indígenas y toda esta parte, lo que hice básicamente fue la recabación de la oralidad de estas infancias. Fue hacer sesiones, hacer talleres con los niños y con las niñas, y lo que hicimos fue, en este contexto migrante, qué es lo que ellos conservan como elemento de su comunidad de origen. Entonces, teníamos sesiones y ellos me contaban las historias en purépecha y en español, y después esa oralidad que recuperé con las infancias, le dimos un tratamiento e hicimos recursos didácticos para que funcionara en su taller de escritura purépecha como un insumo para acercarse a la escritura. No fue una línea lingüística para nada, tampoco fue un modelo gradado lingüístico, porque no era lo que necesitaban. Lo que ellos necesitaban en el contexto migrante era como la recuperación histórica de su origen, y además la valoración, no por el uso social de la lengua. Y eso me lo dijo el profe, me dijo, mira, me apoyó con un maestro purépecha, él me ayudó también a hacer las traducciones, si no sé qué hubiera hecho yo, porque me metí a cursos de purépecha. De hecho ahorita estoy tomando otro curso de purépecha, pero ustedes saben que las lenguas mexicanas son muy complejas, y de verdad puedes desarrollar como la parte lingüística, pero a lo mejor la parte oral a veces es muy complicada. Pero bueno, el maestro me dijo, el profe de purépecha me dijo, tu proyecto es interesante y es pertinente porque ellos necesitan saber escribir su lengua purépecha cuando regresan a la comunidad, porque van por la fiesta patronal. Pero aquí en León ellos no necesitan saber purépecha, porque nos guste o no, están inmersos en la lengua franca, que es el español. Pero si es pertinente lo que quieres compartirnos y nos propones, porque cuando regresan al pueblo ya hay periódicos en purépecha, ya hay insumos escritos, pero no saben leerlos.
Entonces, sí es pertinente lo que quieres hacer con el grupo, porque lo van a ocupar cuando lleguen allá. Y además, otra cosa que me dijo el profesor, lo que nos interesa de tu proyecto es la valoración de la competencia lingüística del purépecha en sí misma, no porque tenga un uso social, porque no la van a usar aquí en el municipio, pero la valoración en sí misma y no porque tenga un uso social es lo que nos interesa, porque sigue vinculándose con la comunidad de origen. Entonces, fue lo que dije, está bien, entonces me salí de mi línea de tengo que estudiar literatura, tengo que estudiar su discurso, hay algo más allá. Y eso me abrió la perspectiva porque adquirí competencias de pedagogía, que nunca en mi vida me había metido a eso. Y lo que a mí me costó mucho fue meterme en la línea pedagógica, o sea, empezar desde cero, qué es pedagogía, qué es un recurso didáctico, toda la bibliografía que no tenía ni idea de por dónde empezar, y me fui empapando y me desarrolló otra línea que no había considerado, que después me dio trabajo cuando salí de la maestría. Entonces dije, de eso se trata un posgrado. Uno viene con cierta experiencia, con cierto bagaje histórico, pero abrirse a la posibilidad de lo que puedes descubrir aquí también eso es muy interesante. Y por supuesto que el hecho de que la investigación a la escuela sí le funcionó, la utilizaron para su taller le llaman el taller de lengua, ¿no? ¿Cómo? Taller de interculturalidad se llamaba, que era la enseñanza del purépecha, pero desde esta parte, ¿no? Como a partir de las historias que las infancias me contaron, y después de eso cómo se hizo un recurso didáctico, y además adicioné literatura purépecha. Rubizanda y todas ellas, también hice como recursos didácticos con la literatura purépecha. Entonces, me salí de lo que yo venía muy casado con eso, me abrieron la perspectiva, desarrollé una línea que no tenía pensada, que era la parte pedagógica, y dije, pues creo que sí valió la pena el abrirme y el considerar lo que tus profesores te dicen, puede ir por aquí también, no nada más está en lo que tú… O sea, qué bueno que quieres eso, pero también considerar lo demás. Entonces, creo que funcionó, y no para mí, sino para la escuela. Bueno, yo también voy a ir para atrás entonces. Pues igual yo estaba en letras clásicas y no estaba muy feliz ahí. Y entonces dije, voy a estudiar náhuatl. Porque, bueno, ya había estudiado latín y griego y no sé qué, pero dije, yo vivo en Ciudad de México, en Xochimilco, quiero estudiar náhuatl. Y ya, ¿no? Estando ahí, pues, ahí aprendiendo un poco. Y yo siempre iba, bueno, mi papá es de Oaxaca y mi mamá de Puebla, los dos de zona mixteca, la misma región mixteca baja. Y yo estaba en el pueblo de mi mamá, porque ahí vive mi abuelita. Entonces ya ahí estaba y entonces mi abuelita me pide un tipo de sal y yo como, bueno, es chañuda, ¿no? Y yo, ¿eso no suena? ¿Es náhuatl? No, no es náhuatl. Pero yo estaba muy como a ver y me dijo, no, eso es mixteco. O sea, era la zona mixteca y todo, pero para mí fue como, ¿qué? O sea, aquí está una lengua que no he considerado, que estoy aquí estudiando latín y griego, luego me metí en náhuatl, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces fue como, sí, para mí fue o sea, o sea, lo cuento y lo veo en retrospectiva, es como chistoso, pero también qué onda, porque al final porque algo tan cercano no está tan visto, no es algo visible, ¿no? No es algo, entonces, o más bien como consciente, porque la comida, la cultura de mi abuelita de Oaxaca nos crió en Ciudad de México, entonces toda esa parte mixteca de esa zona, digamos, de Oaxaca, crecí con ella, ¿no? Y es el mismo ecosistema, entonces tenemos las mismas frutas, ¿no? Como la pitaya, por ejemplo, que es símbolo de esa zona. O sea, yo crecí con eso, pero la lengua estaba ahí un poco como escondida. Y después entendí, mi abuelita es hablante, lo que se denomina, una de sus denominaciones como hablante pasiva, que entiende, y yo pero ¿por qué no puedes hablar? O sea, yo no entendía todos los procesos que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, estaba en ese mundo de descubrimiento cuando vi, no sé, que era un curso aquí, ¿verdad? Un curso de verano, de documentación lingüística de 2 semanas, muy intenso, muy intenso. Y ahí conocí a la maestra Selene y a otras maestras de diferentes lugares. Vera estaba ahí, ¿no? Y sí, había mucha gente, y bueno, Pedro, el doctor Pedro Cardona, que después se convirtió en mi asesor, pero ahí llegué como por curiosidad, o sea, yo reciente, así como de este asombro de saber qué pasaba con mi familia, entré a este taller, curso de verano, y vine aquí 2 semanas y fue como, wow, esto quiero hacer, ¿no? Y solo sabía que eso quería hacer, no sabía muy bien cómo, ni nada, y luego vi que hicieron la maestría, o sea, se abrió la convocatoria de la maestría al siguiente, digamos, supongo que al siguiente año o algo así,
y yo estaba terminando mi carrera de letras clásicas, que terminé por orgullo de, ya empecé, tengo que terminar esto. Sí, muy bonito, o sea, no estoy solamente que yo estaba en un momento, pero me ayuda mucho para el análisis, toda la filología, que es analizar el griego clásico y el latín, y incluso, ¿no?, la evolución del latín a las lenguas romances, o sea, muy importante, pero digamos que no me llenaba, ¿no? Entonces yo estaba como esa cuestión más personal y familiar. Entonces ya fue que entré aquí a la maestría, y lo primero, bueno, yo no sabía mucho cómo, sabía que quería hacer lingüística, pero tampoco sabía mucho de realmente cómo es la lingüística descriptiva, ¿no? Y bueno, ahorita mi línea es revitalización, ¿no?, que aprendí mucho a través de la maestría. Pero bueno, el chiste que empecé aquí fue hacer como así empecé, diagnóstico de vitalidad del mixteco en un municipio, ¿no?, en San Jerónimo Xayacatán. Pero era muy amplio. Bueno, estuve trabajando con el doctor Pedro Cardona y conociendo más personas. Hacia el último semestre empecé a trabajar también con la maestra Marcela San Giacomo, la doctora Marcela San Giacomo de Antropológicas de la UNAM. Y entonces Pedro y Marcela me estuvieron ayudando asesorando, y entonces acoté mi tema muchísimo, porque pues qué es un diagnóstico de vitalidad, bueno, eso es otro tema, pero acoté mucho al impacto de un grupo de una organización migrante en Nueva York que se llama Ñani Migrante, y cómo todos los carnavales, el carnaval mixteco y todo lo que hacen ahí ha impactado en la comunidad de origen, que es Xayacatlán, San Jerónimo Xayacatlán, para para que la lengua, porque estaban dando clases de mixteco en la comunidad, ¿no? Y era dinero mandado de los migrantes para el pueblo. Y para mí fue, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces me acerqué a eso, cómo eso impacta también en la vitalidad y en las ideologías lingüísticas que pasa con el mixteco del sur de Puebla. Y así fue como empecé en ese tema. Y durante ese tiempo de maestría, pues hicimos un libro que está ahí, que ya empezábamos sobre documentación, la primera clase de documentación con la maestra Selena, la recuerdo muy bien, que también nos tocó en ese salón de ahí, y aquí estábamos trabajando en los diferentes patios. Entonces fue como familiarizarme con cómo eran los ángulos de la cámara, el equipo, todo eso que empezaba y que ahora pues es todo lo que hago, ¿no? Todo es hago mucha documentación y también sensibilización antes que revitalización, porque revitalización es todo un proceso, ¿no? Pero el tema aquí fue que a partir o sea, yo ya tenía como esa espinita, y fue que estaba el programa FOPER, y entonces me metí con otros compañeros, con Ino, la doctora Inocencia Arellano, y Luis Alberto, es maestro también, y nosotros tres empezamos como a ver este libro, y bueno, también estábamos estudiando, ¿verdad? Tampoco es como que supiéramos mucho de documentación tal cual, pero invitamos a profesores, a maestros, a diferentes personas de muchas instituciones. La doctora Vera también está ahí, ¿no? Que con ella trabajé, bueno, tomé el taller, y la invitamos recuerdo ese taller, ¿no te gustaría cómo escribir? Y así fue como a partir de FOPER y a partir del esfuerzo de muchos que pudimos coordinar ese libro. Y ahora cuando voy con mis maestros aquí bueno, la doctora Marcela, aquí en la UNAM, bueno, ahorita que estoy estudiando en Berkeley, los maestros que están en Los Ángeles, en Oregon, y que trabajan con comunidades indígenas, bueno, pues sí, indígenas en Estados Unidos y también aquí en México, es como, este libro sí, muy bien, y ahora lo ocupan en la ENA y en diferentes lugares. Entonces me da mucho gusto que ese libro esté moviéndose, ¿no? Bueno, lo teníamos pensado como para público general, pero al final siempre es como lo toman mucho para clases, ¿no? Entonces eso también es muy padre. Y a partir de de que hice mi tesis, vi que había un encuentro, un curso en Nueva York, ¿no? Sobre comunidades, trabajo en comunidades lingüísticas. Y yo dije, uy, por fin voy a ir a Nueva York, porque yo todo lo que hice con los migrantes lo hice por teléfono y así en videollamada y escribiendo y grabando y así. Y dije, ¿y si aplico y voy a conocer a las personas que grabé? Y sí, me dieron la oportunidad de ir,
y entonces también les dije, como yo hice mi tesis de esto, me gustaría así poder quedarme ahí un rato más para conocer cara a cara con quien yo trabajaba, y así fue, fui a ese taller y luego fui por fin a conocer a las personas con las que platicaba en línea para hacer la investigación, la tesis, y a partir de ahí fue una maestra, Gabriela Pérez Baez, que también colabora aquí, me dijo, ¿y por qué no aplicas a Estados Unidos? Y yo, no, está muy no, estaba muy imposible, ¿no? Pero después las cosas se acomodan como veníamos Luis y yo, Mauricio hablando, y entonces fue que, pues sí, apliqué y bueno, son muchas becas para poder estar ahí, pero más o menos así empezó, o sea, todo empezó por la maestría y también incluso la idea de la revitalización como tal también se germinó aquí, ¿no? Por la línea interdisciplinaria que tiene la maestría, ¿no? Y que no solamente, ahorita sí estoy en una maestría, en una doctorado de pura lingüística, pero tiene una línea en revitalización, ¿no? Y Berkeley se conoce por su trabajo con los pueblos de California, con las comunidades indígenas de California, y yo me impacto ahí cómo trabajan, porque trabajan desde archivos, o sea, ya no hay hablantes, solo tienen grabaciones de 1900, no sé, de 1901, de 1903, ¿no? Que me quedo yo impactada de todo ese trabajo. Pero bueno, a partir de aquí fue como el germen de toda esta, no sé, curiosidad que a mí me dio, y bueno, ahora estoy allá trabajando. Ahorita estoy haciendo trabajo de campo aquí en el pueblo, en el sur de Puebla, en los 3 pueblos en los que trabajo, y es muy padre ver que las generaciones siguen, que Lemi tiene 10 años, que estábamos hablando que nosotros vamos a cumplir 10 años de que entramos en el 2016, y bueno, ahora estamos aquí. Entonces, pues es muy, muy interesante ver todo el crecimiento y todo lo que ha pasado. Gracias. Gracias por compartirnos su experiencia. Bueno, ahorita con lo que mencionaba, ¿no? De cómo ha sido todo este proceso de, pues, la maestría se caracteriza, ¿no? Por trabajar con las comunidades, con las lenguas, con los saberes de pueblos indígenas. Entonces, esto implica, pues sí, retos, ¿no? Retos metodológicos, de cómo vas a comunicarte, aún siendo parte de la misma comunidad, implica retos, ¿no? Entonces, igual pensando desde los proyectos que desarrollaron en la maestría, en lo que están haciendo ahora en el doctorado, cuáles son esos retos que están implicando ahora en sus investigaciones, si nos pueden contar un poco. Bueno, acerca de la metodología. En mi caso particular para la investigación de la maestría, pues me enfrenté a ese reto de la bibliografía y aparte de la metodología, porque no podía solamente basarme como en entrevistas para los intérpretes y que me dijeran, ¿cómo dices tal cosa?, ¿no? Sino que más bien quería hacer como una observación en tiempo real, en el juicio real, pero por la ley de protección de datos y todas esas cuestiones, pues había un problema ahí en el que no me permitían hacer las grabaciones para después transcribir y bueno, sustentar así mis datos. Entonces, lo que hice fue diseñar una metodología con 3 pasos en donde facilitaba la interpretación. En una era a través de una narración y el intérprete debía identificar algunos términos del ámbito jurídico y yo debía localizar cómo los decía en náhuatl. Y ese era el primer paso. Después había otro que era con una ilustración en donde yo tenía que provocar la narrativa y que fuera extensa
para que me diera pues suficiente discurso para identificar allí algunos términos. Y la última parte era la interpretación propiamente dicha, con una grabación, y en donde se estaba acusando a una persona pues de haber cometido un delito de una cosa ambiental. Tomaba unos pajaritos y los recogía y se los llevaba a su casa. Entonces la patrulla lo había visto, lo identificó y se lo llevó para pues acusarlo como de este delito, pero él explicaba que no era un delito porque ellos dentro del contexto de la comunidad y por la cultura están acostumbrados a convivir y a tomar pues todo lo que hay, ¿no? Entonces ellos no lo ven como un delito y bueno, esa fue la tercera parte del ejercicio de la metodología y pues se realizó la interpretación. Allí también tomé algunos términos, como se habían dicho, y bueno, luego ya pasamos a la lista del análisis lingüístico y cómo estaba construida, y bueno, unos cuadros que me pedían de una parte, otros cuadros de otra, y bueno, yo estaba ya hecha bolas con los cuadros, pero después ya nos sentamos así con paciencia, porque primero los tenía todos así como que, pues bueno, ya hice los cuadros, ya hice lo que me pidieron, pero ¿y ahora cómo lo ordeno? ¿Qué me va a salir de aquí, no? Y pues nos sentamos con la doctora Selene, la doctora Luz, y fuimos viendo cómo acomodar, ¿no? Y pues con esa metodología ya pudimos hacer las clasificaciones, cuando eran explicaciones, cuando eran descripciones y cuando se usaban préstamos o algún otro recurso. La otra cosa que era la metodología, los retos de la metodología. Pues bueno, sí, esos retos, y les digo pues también la bibliografía que no teníamos, y bueno, que tuvo que ser adaptada, porque propiamente en lenguas indígenas no hay, ¿no? Y ahora yo, pues a partir de la maestría, también estudio la disciplina de la interpretación y la traducción. No nada más interpreto o traduzco, sino también hago un poco de análisis, de estudio sobre estas áreas, ¿no? Y bueno, pues eso es algo de lo que hago ahora. Bueno, yo creo que el reto que hay actualmente, tendríamos que situarnos, por lo menos nosotros, bueno, creo que los tres estudiamos la maestría hace 10 años o más de 10 años. Ahora es, afortunadamente, más habitual escuchar del enfoque interdisciplinario, escuchar del enfoque intercultural. Aquí hay un doctorado en estudios de interdisciplinarios, no me acuerdo cómo se llama, doctorado en estudios interdisciplinarios de pensamiento, cultura y sociedad. Eso hace 10 años no era tan común como lo es ahora, y tiempo atrás todavía menos común. Entonces, ahora creo que pienso que están inmersos los estudiantes en estos enfoques y se les exige incluso la interdisciplinariedad, pero antes no era común. En el caso del trabajo que hice en la maestría, de lo que me acuerdo, es que justamente por el tema que se fue perfilando, me tuve que meter a la parte teórica, a la parte aplicada, como ya lo mencioné, de la parte pedagógica, de la parte de recursos didácticos, de la parte jurídica, cómo estaban la parte de los derechos lingüísticos, cómo estaban aplicados en las comunidades. Me tuve que meter también, pues, por la parte poquita que tenía de literatura, a la parte de la divulgación de literatura. Entonces,
Fue una metodología o un proceso desde muchos enfoques que cada uno aportó y abonó hacia el objeto que al final fue desarrollado en la investigación. Ahorita que estoy en el doctorado es lo mismo. Estoy en el doctorado y estoy en el doctorado voy a meter, bueno, estoy en una investigación con un enfoque intercultural, que insisto, ahorita es como muy común escucharle, pero hace 15 años eso de verdad era como con qué se come, cómo se hace, cómo se desarrolla. Se habla mucho ahora de la investigación situada, se habla mucho como de todas estas líneas, de cómo te atraviesan las líneas, cómo se sitúa. Entonces yo creo que el reto nos tocó a nosotros, les toca a las nuevas generaciones, es pensar de manera sistemática e integral el objeto de estudio. O sea, realmente pensar desde todas las aristas, la social, la económica, la política, la cultural, cómo están atravesadas en el objeto de estudio y eso cómo metodológicamente y teóricamente va a modelar lo que yo quiero que resulte. Y no porque yo quiera, sino porque la comunidad o con quien esté trabajando es lo que también requiere. Entonces, también uno de los retos, creo, ahora que ya es más cotidiano ver estos enfoques, es también, creo que son la bibliografía. Antes pareciera que no había mucho, ahora creo que hay demasiado. Hay mucha bibliografía, por ejemplo, yo y sigo utilizando, siempre recurro a Gunther Dietz en los términos de interculturalidad, a Catherine Walsh, que para mí son como las bases de la interculturalidad, pero también te das cuenta que tienes que ir como aperturándote hacia otras líneas. Y sumado a estos retos, creo que otro de los retos, ya no sé si sea reto, pero por lo menos lo que toca abrir camino, es no dar la voz, sino también utilizar o echar mano de las bibliografías y las teorías de las propias comunidades. El tan famoso enfoque de colonial o descolonial, como se le quiera llamar, que es esta parte de no nada más referenciar los clásicos que por algo siguen siendo vigentes y clásicos, sino también referenciar e indagar qué es lo que están haciendo, por ahí dirían, las nuevas intelectualidades indígenas, que ahorita hay bastante. Yasna Yaguilar, que es como un foco mediático, en fin, hay muchos compañeros y compañeras, y creo que también el reto en los que estamos como en estas temáticas y en ese tipo de posgrados es echar mano de las voces, de las propuestas y los posicionamientos de esta diversidad de personas. Sí los clásicos, sí las vacas sagradas, como se dice coloquialmente, pero también como esta parte, ¿no? El empezar a referenciar, que bueno, no es empezar, sino más bien ya se hace, hacerlo todavía más y sobre todo el diálogo, que de verdad se dialogue entre estos autores clásicos o estos autores que son de base con las perspectivas de las nuevas intelectualidades indígenas o amerindias. Creo que eso es como muy interesante. Aquí creo que estamos más habituados a eso por el enfoque de la maestría, por el enfoque del laboratorio, porque estamos inmersos en un contexto que nos da para pensar en esto. Pero si nos salimos, por ejemplo, aquí de la Facultad de Filosofía, en muchas otras facultades esto no existe. Esto de verdad es casi imposible. El que te acepten una licenciatura, una maestría o una tesis que tenga estos enfoques, a mí me pasó, y vuelvo al pasado, en la licenciatura, cuando hice mi tesis del análisis del discurso desde un enfoque hermenéutico de 3 cuentos indígenas, me rechazaron mi protocolo de investigación 2 veces. Me decían, a ver, esto es gestión cultural, ¿por qué vas a hacer un análisis del discurso y aparte de literatura y aparte de indígena? Ni siquiera hablas las lenguas, o sea, ¿por qué lo quieres hacer? Yo, pues, ¿por qué no? Digo, es una muy simple, pero lo dije más sustentadamente, ¿verdad? Entonces, eso me pasó en la Universidad de Guanajuato, no acuso a la Universidad de Guanajuato, más bien pensemos en el contexto hace 15 años, que es que no va por ahí, es antropológico, son estos autores. ¿Y por qué mencionas a ella? A ella nadie la conoce, ella es de una comunidad. Entonces, en otras universidades esto no es posible, es más complejo, es más difícil de que suceda. Entonces, si aquí están las condiciones para que suceda, pues habría que aprovecharlas para también como llevarlo, si estamos en otras universidades ahora, o no estar en algún otro lugar vinculado, pues también llevar como estas metodologías, estos enfoques, estos retos y esta perspectiva. Creo que por ahí va el reto y bueno, sobre la metodología, pues les digo, tuve que hacer como esta parte pedagógica, didáctica, un poco la parte lingüística por la literatura, un poco la parte esta jurídica por los derechos lingüísticos y para mí eso se hizo normal encontrar, estructurar estos enfoques, pero en otras áreas o en otras universidades quizá no es tan normal como aquí lo vemos, y creo que el reto está en eso, en no perder la brújula de esto
y que con el paso del tiempo sea todavía más habitual en otras universidades y otros espacios académicos. Y bueno, por ahí va. Sí, bueno, respecto a, bueno, yo ahorita me enfoco a la revitalización lingüística, pero para llegar a eso hay que hacer muchísimas más cosas más. Entonces yo ahorita estoy haciendo descripción y documentación de mi variante, ¿no? Que es el Mixteco del sur de Puebla. Pero en ese proceso y también compartiendo también experiencias con otros pueblos indígenas en Estados Unidos, hay un término que acuñó era 2012, o sea, digamos reciente, pero no tan reciente, que tiene que ver con reclamo lingüístico, ¿no? Que Leonard hace esta crítica. Él salió de Berkeley, eso es un chismecito aquí, pero él salió de Berkeley, del Departamento de Lingüística, y él pertenece a la tribu Miama, así se dice, en Oklahoma, y él estudió lingüística y es su primera tesis de revitalización del Departamento de Lingüística. Y entonces hace una crítica a revitalización lingüística, que donde están los lingüistas, ahí están como en el centro tratando de ver y guiar, ¿no? Y él habla más como que es language reclamation, yo le pongo como reclamo lingüístico, que es, bueno, nosotros en su comunidad o tribu, como le llaman ellos, también la lengua, empiezan a haber nuevos hablantes, ¿no? Los neohablantes. Entonces él dice que la revitalización lingüística sea comunitaria, ¿no? Porque la escuela de esa época de Berkeley es los lingüistas escribiendo, vamos a salvar, ¿no? Salvar. Entonces, y entonces ahora que el nuevo foco ahora sea con las personas, con los integrantes de los pueblos indígenas, que pueden ser de muchas variantes, ¿no? O sea, yo me considero diáspora mixteca ahora, ¿no? Yo nací, crecí en Ciudad de México y el contacto con el pueblo siempre ha estado, ¿no? Entonces, yo ahora puedo decir que tengo como un grupo de trabajo en el pueblo, con maestros bilingües, con activistas de la lengua y yo como lingüista ahí, ¿no? Y bueno, otra propaganda, apenas vamos a hacer el primer foro de la Mixteca poblana, o sea, el primero, o sea, las Mixtecas, que es Puebla estatales, Mixteca poblana, oaxaqueña y guerrero, o guerrerense, nosotros los poblanos siempre estamos como, se habla mixteco en Puebla, y entonces es como, no, ahorita ya vamos, podemos, hacemos, y entonces va a ser apenas el primer foro. En diciembre, 19 de diciembre, en San Jerónimo, Xiacatlán. Si quieren más datos ahí me dicen. Pero, o sea, es el primer foro, y lo estamos haciendo ahorita y con un grupo de base comunitaria, ¿no? Entonces, como cambiar ese enfoque, ¿no? De tal vez lo que era revitalización lingüística, no sé, en los 90s, ¿no? A lo que ha pasado en los 2000s y a lo que viene, ¿no? A partir de, ya casi, bueno, todavía no, pero los siguientes 2000s, ¿no? Pero ya estamos a 2025, nada de 2030 y así vamos avanzando y los estudios van avanzando. Entonces, y que esta interdisciplinaridad y todo lo que está ocurriendo, interculturalidad y, bueno, estudios decoloniales y demás, bueno, yo lo veo desde lejos como entendiéndolo, ¿no? Pero creo que se puede aplicar muy bien a cuando haces trabajo de base comunitaria, cómo puedes hacer nuevas metodologías, ¿no? Nuevas formas de poner el conocimiento ahí y que no, bueno, no sé, suena un poco contradictorio decirlo como el conocimiento del académico, pero más bien como hacer una verdadera colaboración. Yo creo que eso es lo que debería de tener ahora este nuevo enfoque. Y bueno, también supongo que ahora ese es mi reto, ¿no? Cómo seguir manteniendo esa colaboración con el pueblo, yo estando en Estados Unidos. Ahorita me vine 6 meses a hacer trabajo de campo y hemos hecho un montón de cosas, pero cada año me vengo 3 meses para hacer este trabajo de campo en el pueblo. Ahora también, como parte de mi programa ya, que también tiene revitalización de lenguas indígenas, tenía que hacer una práctica. Y mi práctica fue trabajar con la comunidad chinanteca en Los Ángeles.
con una familia. Entonces yo le puse de nombre una microcomunidad de aprendizaje en línea, ¿no? Porque con ayuda de algunas gramáticas y con los hablantes en esa familia empecé, y bueno, también pertenezco a un grupo de oaxaqueños allá, y ahí puse como, quieren como ver de qué va su lengua, como, no sé, dependiendo de las variantes y así fue como me contacté con Diana y su familia, y así empezamos a trabajar. Y ahora, por ejemplo, mi reto es pensar cómo puedo mantener esas relaciones, ¿no? O sea, de una manera ética. También, por ejemplo, nos habíamos vinculado con una maestra en Oaxaca, el pueblo se llama Santiago Comaltepec, y entonces, ¿cómo por ejemplo, mantener esta vinculación entre el pueblo, la comunidad de origen y la comunidad de llegada, no sé, en tiempos de Trump, ¿no? O sea, es como un montón de cosas que van pasando y cada vez más, pues sí, las dificultades van cambiando, los retos van cambiando, pero siempre es como reinventarse y trabajar al respecto. Es lo que yo diría. Gracias. Ahora un poco para ir cerrando, bueno, ya la maestra Cintia nos contó un poco de lo que está haciendo ahora, y si, bueno, nos quieren contar igual de los proyectos, sí, del doctorado, pero igual si están haciendo como otro tipo de actividades fuera de ello que nos quisieran compartir para saber un poco sobre sus proyectos, sobre su trayectoria actualmente. También queremos conocer un poco de lo que están haciendo ahorita. Bueno, yo tengo un trabajo oficial que es aquí en la Facultad de Filosofía. Quienes estudian aquí, si no me ubican, estoy en el enlace de publicaciones. Todo lo que se publica aquí me toca coordinarlo desde la parte de principio a fin del proceso editorial. Desde que está el borrador hasta que llega a la imprenta, se presenta, en fin. Esa es la parte oficial que yo desarrollo, y bien curioso porque justamente en la maestría que teníamos clases de lingüística, que aprendí las bases, y de verdad las bases más elementales de los árboles esos que se hacen en lingüística, me ha servido para la parte de corrección de estilo. Entonces al final todo se conecta, ¿no? Es como mi trabajo oficial. Y aquí en la Facultad de Filosofía hay una bondad que es muy flexible, por lo menos me ha tocado a mí eso, que estoy en la jefatura de investigación y posgrado, y me permite desarrollar proyectos alternos, que eso ha sido una de mis premisas. Yo siempre he pensado, y desde que soy profesionista, es tener un trabajo oficial, más tus proyectos personales y aquello que se entreteja entre cada uno de estos frentes. Entonces el trabajo que yo tengo se vincula con la parte editorial. Estoy en el doctorado que apenas entré este semestre, que fue bien complicado para mí porque, y con Luz alguna vez le comenté, me rechazaron en 3 doctorados. O sea, ahorita suena bien bonito, el doctorado, o sea, lloré 3 veces de la frustración de que me rechazaron. Y para mí llegó un punto en que dije, híjole, algo estoy haciendo mal en términos académicos, que no entienden qué quiero hacer porque no me sé explicar, y de tal manera que me dicen que no. Entonces, después de 3 doctorados que me dijeron no, dije, lo voy a intentar una vez más, y si no, no es por ahí. O sea, no va por ahí, la vida académica no es para mí, va por otra línea. Pero comentábamos con Cintia, las cosas se acomodan siempre, como diría la sabiduría popular, los tiempos de Dios son perfectos. Pero siempre las cosas se acomodan. Entonces, cuando llegué a mi límite de es la última vez que voy a intentar aplicar un doctorado, me aceptaron. Y además un doctorado que cuando lo encontré, porque no lo ubicaba, pero no me había metido a detalle, dije, esto es lo que yo necesito, aquí puedo enfocar lo que aprendí en la parte de la maestría, que aquí fue muy lingüístico, muy sociológico, antropológico, muy de intervención comunitaria, y ahora eso cómo lo enfoco a lo que me interesaba, que eran las políticas públicas. Entonces encontré este doctorado, me postulé, me aceptaron, y es bien interesante porque toda la base que tengo de la maestría me está ayudando bastante. Otra vez estoy retomando muchos autores y autoras para lo que quiero hacer en el doctorado, pero a la par de eso nunca he dejado de desarrollar como la parte estoy muy metido como en la parte de la divulgación cultural. De formación soy gestor cultural, y paréntesis, creo que no va en el caso, pero yo sí siempre lo digo, de verdad, estudié gestión cultural en la licenciatura, ahora lo retomo en el doctorado. Entonces, nunca me nombro como gestor cultural, porque ya todo mundo dice que es gestor cultural,
Y no, es un campo de estudio, es un campo disciplinar. Hay teorías que se están generando a partir de la antropología, la sociología, y es todo un campo de estudio que se está generando. Entonces, ahora me causa mucho conflicto que todo el mundo ya se vende como gestor cultural porque va a ir a hacer una cita para poder hacer una presentación de un libro y consigue que un profe sea el que lo va a comentar. Eso no es gestión cultural. Es una de las líneas de la gestión cultural. Entonces yo pocas veces lo digo porque no me gusta, porque pienso que van a pensar que hay otro que dice que es gestor cultural, pero yo sí soy, porque yo estoy en licenciatura en gestión cultural y ahora el doctorado me está todavía profesionalizando más. Entonces en esta línea de la gestión cultural, en todo este trazo de la licenciatura, la maestría y el doctorado, tengo un proyecto que se llama Atoctli Cultural, que hacemos divulgación de todo lo que se genera en la academia. Toda esta parte como densa, que resulta en libros, resulta en conversatorios, en coloquios, o incluso como la parte más artística, pintores y todo, hacemos divulgación tal cual, es como en un discurso más simple compartir con distintos públicos lo que se está haciendo al interior de las comunidades originarias. Entonces todo este tiempo he desarrollado este proyecto, nunca lo he dejado, siempre he estado en esta parte de la divulgación. Tenemos un canal de YouTube que tenemos ahí entrevistas con autores indígenas. Acabamos de entrevistar a Jaime Velasco, un autor tzotzil. Bueno, vino esta Nadia López, que no la pudimos entrevistar, pero bueno, Pedro Uc, en su momento Isaac Carrillo, que bueno, ya no está con nosotros, Miquea Sánchez. Entonces, esa es como la parte que yo trato de aportar desde la divulgación, salirnos de estos círculos tan especializados o como tan acotados y llegar a más públicos de qué es lo que se hace, qué es lo que se hace en la academia, en la parte artística, en la parte cultural. Y eso nunca lo he dejado de hacer. Eso me ha dado las bases editoriales para tener el puesto que tengo aquí, que es cómo se hace un libro. Entonces también estoy en la parte editorial, me invitan a hacer como dictaminación de distintos libros, de distintas editoriales, y al final siempre todo converge con esta parte de la interculturalidad, con esta parte de los pueblos originarios, y también aquí en el doctorado en el que estoy ahora, también estamos como vinculando esta parte, lo que ya he desarrollado, la parte como más teórica de la maestría, y aparte ya estoy pensando con el doctorado hacia dónde voy. Porque les platicaba, cuando al final de este doctorado sí me aceptan, fue como, entonces sí va por ahí. O sea, sí, académicamente no estoy tan errado. A lo mejor también yo busqué mal porque, siendo sinceros, me fui a escuelas muy clásicas, que incluso por ahí Luz me dijo, esas escuelas son muy cerradas, no, ahí voy yo con mi proyecto de interculturalidad. Pues obviamente me dijeron que no, entonces dije, ay, también tú, o sea, pero bueno, entonces tenía que hacerlo porque era como mi sueño de toda la vida, de quiero estar en esa escuela, ya me dijeron que no, que ya vete, ya, pero tenía que cumplir esa cuota de tengo que postularme, aunque yo sé que van a decir que no, y si me dijeron que no. Entonces, al final ahora estoy como retomando la parte académica, compaginándola con esta parte institucional, con esta parte que hacemos aquí en la Facultad de Filosofía, con la parte que yo he desarrollado, que ahora le llaman emprendedurismo, pero yo lo hago hace 15 años, que es esta parte de mi colectivo, para hacer divulgación de todos estos procesos. Y pues básicamente estoy en eso, como combinando estas partes, resultando en proyectos, en colaboraciones, y al final siempre es aportar. Como lo decía al inicio, y ahora también ya en esta línea, lo vuelvo a comentar, esto que ahora vemos tan cotidiano de colectivos, colectivas, hace 15 años no existía. Hace 15 años las redes sociales no existían, entonces lo que hacían las colectividades en cada uno de sus lugares, difícilmente nos enterábamos qué es lo que hacían, cómo lo hacían, no podemos compartir metodologías. Ahora ya por toda esta red digital, red virtual y por todos estos nuevos enfoques, ahora afortunadamente es más cotidiano, hay más colectividades, hay más iniciativas. Entonces eso me da mucho gusto, porque los que empezamos hace 15 años, te das cuenta, y gente que empezó hace 30, 40 años, los mismos escritores indígenas, ¿no? Con todo su proceso que empezaron en los 70s, o sea, fue empujar a contracorriente todo el tiempo. Entonces, ahora que vemos todos estos foros, de verdad es muy gratificante ver lo que se ha avanzado y pensar que uno está contribuyendo en cierto grado con esos avances. Gracias. Pues, bueno, igual que Mauricio, yo tengo un trabajo en la Secretaría de Educación Pública en el estado de Hidalgo, y allí tenemos un centro estatal de lenguas y culturas indígenas. Entonces, allí trabajo yo y tengo ahorita
puesto en la Dirección de Desarrollo Lingüístico, y al interior de esta dirección tenemos un centro de evaluación. En ese centro de evaluación, pues soy la responsable de coordinar los procesos de evaluación para certificación, desde pues la elaboración de la convocatoria, de elegir la lengua en la cual se va a evaluar para certificar, y de hacer junto con mi director, que está aquí presente además, el doctor Miguel Ángel Ortega, llevar a cabo pues la vinculación para los convenios, ya sea con municipios, con instituciones que deseen certificar a su personal. Y entonces llevamos a cabo esta evaluación en 3 fases. La primera es el examen de bilingüismo para verificar que efectivamente la persona sea bilingüe, constatar que tenga el dominio de las 2 lenguas, y después se hace una capacitación a la cual le llamamos alineación, y finalmente la evaluación. Si al finalizar la evaluación la persona tiene pues un puntaje que es el solicitado por el conocer, que es muy alto, por cierto, pero pues debe ser así, pues la persona sale con esa competencia valorada para ser intérprete o bien traductor. Y si no es que pasa estas 3 etapas, entonces pues queda como todavía no competente. Bueno, eso es parte del trabajo que hago desde el centro estatal, y también, pues bueno, nuestra misión es promover el uso de todas las lenguas indígenas, no solamente de la entidad de Hidalgo, sino también pues de todo el país, ¿no? Entonces, también soy mediadora de lectura del Programa Nacional de Salas de Lectura, y hago narraciones orales bilingües. Pues participo en las ferias de libro, ya sea, pues bueno, recientemente estuve en la Ciudad de México, pero hemos estado en Pachuca, mañana viajo a Jalpan, y bueno, hago también las interpretaciones en juzgados de México, y también para los Estados Unidos, vía remota y a veces presencial. También, pues bueno, tengo la vinculación con las universidades de Nuevo México y algunas de California, de la Universidad de California en Los Ángeles, y pues bueno, es parte del trabajo que estoy haciendo, y que además pues lo gozo mucho. Entonces pues siempre ando muy activa, muy movida. Sí viajo mucho, sí me desplazo mucho, y bueno, a veces mi director me dice paseadora. Le digo, no me digas así, y menos delante de los compañeros, porque van a pensar que efectivamente solamente hago eso, ¿no? Y no, pues bueno, voy en plan de trabajo, ¿no? Y sí, hago todo esto en referencia a lo lingüístico, a la defensa de los derechos lingüísticos en torno a la traducción, a la interpretación, y pues a la cultura, ¿no? Bueno. Bueno, yo no tengo un trabajo como ellos. Mi trabajo es estar en el doctorado y terminarlo. Y bueno, pero, o sea, sí estoy muy involucrada en diferentes organizaciones, ¿no? En el 2021 fui becaria de un programa que se llama Endangered Language Program,
y es una red que trabaja con revitalizadores, le llaman, ¿no? Entonces, sí, hay muchas actividades ahí, ¿no? Y a partir de ahí he conocido a más personas, involucrándome con otros proyectos de revitalización de otras partes del mundo, y eso ha sido para mí como cómo pasan las cosas, ¿no? O sea, ver lo que ha pasado con el euskera, para mí fue increíble, fue como, wow. Entonces, pues ahorita me estoy empapando de todo esto, y bueno, trabajando también de base con los maestros allá en el pueblo, y terminando mi tesis, que estoy haciendo bueno, empezó como un diccionario, pero en realidad lo estoy enfocando también a una descripción. Ahorita estoy estudiando el tono en la lengua, para ver el tono léxico, para ver cómo funciona y también cómo enseñarlo, ¿no? Porque creo que, como decía Mau, lo que pasa con muchas de la enseñanza de las lenguas es que, de las lenguas indígenas, yo creo que falta mucho estudio lingüístico, de algunas, bueno, yo diría tal vez de todas, pero algunas más que otras, ¿no? Por ejemplo, mi variante no tiene mucha documentación ni mucha descripción, entonces empezar a revisar y ver cómo funcionan las cosas, para luego, a mí me gustaría que ese miedo de, es una lengua tonal, no, si pronuncia algo ya está mal, que es algo que en mi investigación de la maestría sobre ideologías lingüísticas salía, es que no puedo, es muy difícil porque tiene tonos y así, ¿no? Entonces, pues, como, bueno, vamos a descifrar el misterio, no, o sea, no creo que vaya a descifrar yo el misterio, pero empezar poco a poco, ¿no? Y empezar, ponerme a pensar cómo puedo explicar esto, y entonces estoy haciendo clases de palabras con patrones tonales, y ahora con los maestros es como, se pueden acomodar, ¿no? Entonces también tener ¿cómo podemos decirlo? Ese entendimiento metalingüístico de nuestra lengua, creo que ayuda también para empezar a pensar, no sé, en pedagogías, que es algo que tal vez me meta en un futuro. Pero bueno, a ver, eso es lo que estoy haciendo, y bueno, me gusta, o sea, a ver hacia dónde voy, pero sí, yo estoy muy de lleno en toda esta combinación de revitalización y ahora reclamo lingüístico, que también me pareció un elemento muy importante. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias. Bueno, muchas gracias. Así podemos concluir con el conversatorio. Gracias por compartirnos sus experiencias, su trabajo y compromiso con las lenguas de México. Y también gracias al EMI y a ustedes por acompañarnos. Sí, bueno, si hay algún comentario, alguna pregunta de los chicos que están aquí, porque son, bueno, de este lado está la generación que está actualmente cursando la maestría, y que también es una generación diversa, con hablantes de diferentes lenguas y con diferentes culturas. Entonces no sé si quieren y tienen ganas de comentar alguna cosa. Padre Yoshi Gotele, buenos días a todos, o tardes creo ya. Pues me pareció muy interesante el conversatorio, las experiencias que han adquirido a lo largo de su pues vida académica. No recuerdo el nombre de la maestra, pero me pareció muy interesante lo que mencionó al final, este estudio sobre los patrones tonales en la lengua. Precisamente en mi investigación estoy en el diseño de un instrumento para evaluar la competencia lingüística, y esta parte de evaluar el tono o la percepción tonal por parte de los hablantes se me complicó bastante. Como usted mencionó, no existen estudios suficientes, y en algunas variantes lo existen menos. Entonces, no sé si me pueda comentar más cómo ha hecho este tipo de análisis, para igual yo tener una idea de cómo complementar el trabajo que estoy realizando. Sí, bueno, primero, no soy fonóloga y eso siempre estaba muy enfocado como a ese área de estudio,
Pero también es una cosa, bueno, lo que dices, ¿no? La competencia lingüística y también la percepción de los hablantes con el tono, ¿no? Yo trabajo con diferentes maestros y entonces, o sea, yo no soy hablante, ¿no? Pero cuando trabajo, entonces estoy entrenando mi oído para ver cómo, esto suena más bajo, pero entonces el registro cambia entre hablantes. Entonces, para mí eso me cuesta trabajo y es como lo que yo pensaba que ya había un patrón, bueno, en el mixteco son moras, ¿no? Tenemos dos, digamos, palabras de 2 sílabas o 2 moras y ahí es donde recae el tono. Y entonces lo que yo ya veía como bajo, bajo, en un hablante lo escuchaba, no, sí, ya, es bajo, bajo. Y luego voy con otro y no lo escucho bajo, bajo. Entonces yo como ya me desesperaba, pero entonces, o sea, y también puede pasar que ya los hablantes ya están cansados, puede pasar un montón de cosas ahí, pero no sé, más allá de eso, y aparte, bueno, entiendo que es zapoteco, ¿no? La lengua que trabaja, entonces, bueno, puede ser muy diferente cómo empezar y también el enfoque, ¿no? El enfoque, yo me estoy solo enfocando a los sustantivos, entonces, y también en mi variante está el desplazamiento lingüístico está alto y entonces las personas que son hablantes nativos son los mayores de 60 años, ¿no? Entonces también me enfrento a personas que ya no escuchan bien, que tienen como otros problemas, entonces yo creo que cada contexto es diferente, pero lo que te puedo decir es no te desanimes, seguramente, o sea, yo he estado, sí, no, o sea, ve con los especialistas que ya tienen un camino de eso y que ellos te pueden dar mucha más ayuda. Yo estoy trabajando con un profesor de Los Ángeles, de la Universidad de Los Ángeles, que trabaja también con una variante diferente al mío de mixteco, pero él me dice, una vez que ya tengas tus cajitas acomodadas, todo sale, ¿no? Entonces, yo no estoy todavía a ese punto, pero ya puedo ver las cajitas. Todavía no están acomodadas las cajas, pero ya tengo cajas, ¿no? Entonces, sí puedes, o sea, se puede salir. Y es un trabajo, o sea, también poner como metas realistas, ¿no? Estás en una maestría y poder enfocar, delimitar bien tu tema es importante también para no frustrarte y para poder seguir adelante. Uh-huh. Gracias por eso que les acabas de decir. ¿Alguien más de la maestría que quiera preguntar, comentar alguna cosa? Igual de los compañeros de la licenciatura que nos están acompañando. Si algo les resonó, tienen alguna idea, una cosa que quieran consultar, preguntar. ¿No? Bueno, vamos a hacer un brindis, nada más que el señor Chet nos está abriendo los vinos. Y mientras se preparan los vinos, pues quiero agradecer la presencia y me recuerda su nombre porque lo acabo de conocer hoy, Miguel Ángel Ortega, quien es el director del Centro Estatal de Lenguas y Literaturas Indígenas de Hidalgo, que bueno, vino de visita también, bueno, como Irla lo comentó, es quien dirige este centro estatal y además nos trajo unos abecedarios de la lengua ñañú, de la norma ñañú, que están en el laboratorio, y entonces también los invitaremos a que pasen después al laboratorio por uno de estos regalos que nos hicieron. Y bueno, pues le doy el micrófono. Muchas gracias. Para mí es Tuntivi Hamadi, la Sacamate mía. Muchísimas gracias por la invitación, Irlita. Hoy sí te pude acompañar aquí. Siempre me andan invitando a sus eventos, a sus salidas, pero luego se los programan en Nueva Delhi, Medellín, y cositas así. Dije, no, pues es que hoy voy a estar en Alaska. Hoy que anduvimos aquí cerca en el centro, dije, hoy sí te acompaño. Y para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes, constatar cómo estas cosas que suceden en las aulas de las maestrías me recordaron a un coloquio que tuve en un posgrado con mis alumnos igualito. No crean que son los únicos que están batallando para definir su objeto de estudio, su metodología y sobre todo, como lo dijo aquí compañero, estamos abriendo brecha para romper paradigmas. Ya lo dijo Kuhn, ¿sí? A veces lo que existe no nos satisface, no nos llena para poder cubrir nuestro marco de referencia. O sea, hay que inventar cosas y de eso se trata, ¿no? Aventurarse, trabajar con ellos. En el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas trabajamos
a raíz de comunidad, nos metemos con las comunidades en muchas áreas. Y aquí los elementos que ustedes están recibiendo, créanme, los necesitamos urgentemente en el campo de acción. ¿Sí? A veces nuestros compañeros, trabajadores, por defectos de formación o porque no existían, pues de repente no entienden estos procesos lingüísticos, etcétera, etcétera, de interculturalidad, en fin. Entonces necesitamos que haya gente como ustedes, comprometidos, desde aquí se ve, no muchos se avientan a estudiar este tipo de estudios, ¿sí? Felicidades. Y ojalá y que pronto en el campo de trabajo encuentren estas ricas vetas para seguir trabajando a favor de todas las minorías, de todas las diversidades lingüísticas, culturales, etcétera, porque sí, nos hacen falta estos cerebros pensantes, pero sobre todo cerebros actuantes. Y me congratulo de estar aquí en esta universidad. Rompen paradigmas también, ¿sí? En muchas universidades, ya lo dijeron, siguen con sus modelos clásicos, formativos, enfoques cualitativos, o sea, siguen haciendo y reproduciendo el mismo ciclo de ocultamiento de lo que necesitamos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y les vamos a entregar unos alfabetos construidos a partir de la norma nacional de la lengua ñañú. En este alfabeto vienen todas las grafías que ocupan todas las variantes de el ñañú. Para algunos que es reconocido el ñañú como la lengua del pueblo otomí. ¿Sí? Entonces ahí se los dejamos para que los puedan ustedes visualizar, checar, y eso les va a servir mucho para entender las diversas variantes que existen de este idioma. Pues muchísimas gracias, agradecidos con todos. Muchísimas gracias por su presencia, fue una sorpresa y todo, que vinieran, muchas gracias por esto. Muchas gracias a los compañeros, la verdad que me dio mucha emoción escucharlos después de tantos años y ver que eso, que pasaron 10 años en la vida y pasaron 10 años para ellos, así como los ven además ahora, súper profesionales y en diferentes áreas, volviéndose doctores, buscando espacios. Eso me enorgullece muchísimo, así me siento muy conmovida y muy feliz. Y pues este espacio ha estado siempre, llevamos 10 años en el laboratorio, están invitados, se les olvida, estamos arriba. Hay una sala común, ahora somos un equipo más grande y diferente que podemos como acoger más cosas, estamos en ese proceso y esta celebración es para eso. Entonces, hay unas copas de vino, yo les pedí que me trajeran una porque como tengo el micrófono, quiero hacer el brindis, pero si quieren levantarse por su copa, están ahí, miren, ya nos la sirvieron. Porque pues es que cumplimos 10 años, no siempre cumplimos 10 años. Entonces si quieren ir por su copa, es ahora porque vamos a brindar. Muchas gracias. Pues así como en las bodas, oigan, vénganse para acá. Yo así, en mi otra vida yo creo que sí me tuve que hacer como cosas así porque si no, no me saldría tan bien. Esto de, bueno, hay que hacer una fiesta. En las fiestas y en las bodas se dicen los buenos deseos. Me espero a que vengan quienes están por allá. Vénganse. Porque además se tiene que brindar a los ojos por si acaso, no vaya a ser la mala maldición. Que dicen que ocurre. Todos los que pudieron ya tienen, no hay mucho, pero bueno. Bueno, y después el director y el contador se pusieron muy amables y muy guapos, y aunque estamos en el cierre de semestre nos van a invitar como alguna cosita para comer. Pero entonces, primero, pues por ustedes que están aquí, por ustedes que vinieron de fuera, por los que están en otra parte y han sido parte constitutiva del laboratorio, por todos los pasos que ya dimos y por todos los que vienen.
Salud, feliz año. 10 años al Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural. Muchas gracias.